El Club Atlético Platense somos todos. Sabemos bien que nadie es más que nadie dentro de él. Solo vale el sentimiento marrón y blanco que sale desde el corazón. Pero ser socio es la mejor demostración de ese amor. Este programa se realiza básicamente con ese objetivo. Hacete socio, siempre primero Platense. Manuela. Servicio de catering, junto a Platense y a SPP. Eventos en general. Comunicate al 11 3219 3310. Hola amigos carnavales, ¿cómo andan? Acá Cristian López. Bueno, un gusto saludarlos. Nos vimos en diciembre de 2019, todavía estaba el equipo de fútbol, ¿no? En primera estaba en la B y bueno, ahí hicimos un show, una fiesta cultural en donde muchos de ustedes estuvieron y realmente fue emocionante. Bueno, contento con el programa de Soy Primero Platense, contento porque estamos en primera y para mí es una alegría estar en Argentina y
Platense esté en primera y disfrutar de los partidos y bueno, es otro nivel, otra categoría, la categoría que siempre tuvimos que estar y que nunca nos tuvimos que haber ido. Pero bueno, feliz por eso, creo que nos vamos a quedar en primera muchísimos años, muchísimas décadas más, porque somos de primera, siempre lo fuimos. Me crié desde que nací, siempre el Platense estuvo en primera, peleando campeonatos, salvando el descenso, a ver si, bueno. Pero bueno, nada, acá saludarlos, invitarlos el 10 de agosto en La Tangente, que no es La Tangente, es La Tangente, ¿viste? O sea, vénganse que ahí está el rock que hacemos los cantautores, que admiramos el rock argentino y también admiramos al polaco, ¿no? Y tantas cosas que nos unen con el arte y la cultura en Platense, ¿no? Así que bueno, un saludo a todos. Voy a hacer Me Decías, que es la canción que siempre suena y que estoy muy agradecido de que en el programa tanto mi viejo como el equipo de él y ustedes hayan elegido incluso para los resúmenes de los partidos y eso, y realmente a mí me pone muy contento. A veces me emociono hasta la lágrima de ver el resumen del partido con la canción. Una canción mía, ¿no? Yo siempre cantaba en la cancha, siempre, ¿no? Ahora no estoy yendo porque estoy bastante encerrado trabajando. No tengo tiempo, es realmente así. Pero bueno, estoy viendo todos los partidos, acabamos de perder con Tigre y bueno, nada, un tropezón no es caída, venimos bien, vamos a mantenernos en primera, estoy seguro. Así que, bueno, fuerte abrazo y bueno, acá voy a hacer una versión de Me Decías así acústico, una versión media libre, pero ahí vamos. Antes desastre, ahora tantas palabras me hicieron mal. Ahora prefiero el silencio. No da más
dices vas a llorar. Ni antes desastre, ni ahora soy genio. Un saludo a todos. Ni ahora soy genio. Y antes éramos desastres y ahora somos genios. Ahora soy. Saludos. Vamos Platense, vamos a ganar. Ahora ya estamos en primera. No dramaticen, van a llorar. Antes de que ahora. Hay una idea para la hinchada, así que ya. Hola calamares, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas noches, bueno, buenos días, depende de dónde están viendo el programa hoy. Bueno, ya estamos llegando a fines de julio del 2022. Yo siempre remarco qué días estamos grabando porque estos programas en el canal de YouTube Siempre Pero Platense quedan por mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces cuando lo vean, algún día que lo vean, sabrán en qué día, qué horario o en qué zona, todo estamos en saber. Bueno, sentido de pertenencia número 20 dentro del programa número 23 y como yo lo vengo diciendo desde el primer programa, del número 1, sentido de pertenencia para nosotros es muy importante porque van a estar al lado mío, fundamentalmente la mayoría de las veces que hacemos charlas, siempre personas que han dejado o dejan algo por el club realmente, generalmente de la mejor manera, con conductas bastante intachables. Muchas veces yo digo que en forma personal hay algunas personas que se la tomaron o como ídolo o que digamos pueden estar en alguna discusión y yo a esa persona la verdad no me sentiría cómodo conversar. Entonces, hoy, por ejemplo, en este programa 23 de Sentido de Presencia número 20, sí estoy con alguien que quiero, porque lo conozco de chico, sé lo que trabajó por el club, los hitos importantes que tuvo el club gracias a la presencia de él en comisiones directivas años atrás. Además fue secretario general de uno de los presidentes más importantes que tuvo Platense, Alfredo Ginani. Así que bueno, la conducta es intachable y se merecía y para mí es un honor que esté Germán Fullar con nosotros. Gracias por estar. Por la invitación y por estas palabras. Creo que son más que merecidas porque lo primero que se me viene a la mente no son los logros primero deportivos solamente o crecimiento del club, sino en forma personal hacia vos. Cuando yo era más chico, iba en ese tiempo a la confitería vieja o al club, siempre estaba él, secretario general del club, atento a todo lo que pasaba en el club, las actividades que se estaban haciendo, y la verdad que era un ejemplo de directivo. Yo lo veía, digo, este tipo quiere a Platense de verdad, cuida el club, y esa es la primera imagen que se me cruza de la relación con vos. O sea, cuando yo bajé del tablón, y yo no iba tanto, digamos, a lo que era la sede social, no hacía muchas actividades físicas en el club, las pocas veces estaba Germán Fullar ahí en la puerta con su trajitito, generalmente azul, bien empilchado, te daba una imagen bárbara del club. Era otra época. Era otra época, sí, y creo que es así. Nosotros estabas de traje, venías de trabajar y empezabas a cumplir el horario que el secretario... O algunas veces había pensado en ir a trabajar y no me había podido ir a trabajar, por eso estaba vestido así. Porque muchas veces la actividad te obligaba a desatender un poco las facetas, digamos, personales, laborales, y dedicarte al club porque el club estaba en una emergencia o había que enfrentar un problema concreto, y bueno, muchas veces, con la venia de los empleadores, por supuesto, uno podía usar ese tiempo laboral en hacer el club. Pero te quiero corregir algo. ¿Cómo no? Nunca en Platense se hace por una sola persona. Es decir, yo, es cierto, estuve en hitos muy importantes en la historia de Platense, en la historia moderna, digamos,
en la historia que podríamos llamar de la refundación, pero siempre acompañando a gente sumamente valiosa, sumamente criteriosa, que quisieron al club y que dieron todo por el club. Así que nunca se puede hablar de un logro personal, por lo menos es lo que yo pienso y es lo que yo viví durante casi los 10 años que estuve como directivo, acompañando primero al doctor Marino, después a Carlos Schaffer, después y en la primera presidencia de Ginani. Esos fueron, digamos, los 3 periodos de 3 años que estuve yo en el club. Después colaborando antes y colaborando un poquito después. Pero te insisto, te agradezco que hayas puntualizado en mí, pero fuimos un equipo maravilloso, un grupo de gente espectacular, desde el arquitecto Sacheo, el negro Aedo, gente valiosa como Ricardo Eras, que quizás también en su rutina de trabajo era muy importante, y toda la gente que pasó por el club y que conformaron comisiones directivas que permitieron digamos, reflotar a un platense que estaba casi desaparecido, porque eso mucha gente cree que Platense siempre fue así, y Platense llegó el momento en el año 71 que estuvo por perderlo todo, y perdió casi todo, porque perdió su estadio, porque, bueno, pero no, un estadio que no era de Platense, que era alquilado, perdió su plantel profesional y perdió la categoría de fútbol. Es decir, nos fuimos al descenso. Y en 5 años, y a pesar de esa debacle, a pesar de esa crisis, en 5 años fuimos capaces de crear las condiciones para que en el año 76 volviéramos a la categoría superior. Para hacer un poquito ordenado, sí. ¿Cierto? Primero para la gente más joven que ve el programa, bueno, lo ven de todas las edades el programa, pero para darle un título, digamos, eso que vende, ¿no es cierto? Germán fue el secretario general cuando Platense inauguró el Estadio Ciudad de López, que muchos hoy día están encantados de que podamos jugar ahí. Así que después va a haber una parte donde vamos a hablar puntualmente de eso, pero para que los más jóvenes sepan con qué persona estoy, con qué persona. Y yo, otra de las cosas que quería decir es que soy una persona que me parece que los homenajes siempre hay que hacerlos en vida, ¿no es cierto? Lamentablemente hay muchas personas que él nombró, que nos sacamos el sombrero por el club, que no están, pero Germán está. Entonces yo creo que por eso yo pensé lo más conveniente que esté, porque te lo mereces y porque un poco representás a esa gente que hoy no está, ¿no es cierto? Así que homenaje en vida para ellos y para él. Contamos un poquito cómo llegaste a Sevilla de Platense. O sea, ¿por qué arraigo tuviste de la época? ¿De dónde venías? ¿De tu generación anterior? Yo vengo de abuelo materno, hincha de Platense, socio de Platense, y mi papá, fanático de Platense. Y yo nací en Amenábar y Manuela Pedraza, enfrente del paredón que separaba la calle Amenábar con los fondos de Platense, donde estaba el velódromo. Ya, digamos, tipo 3, 4 años, calculo, ya acompañaba a mi viejo a los partidos, en realidad para tomar la pomona, porque la coca en ese entonces no existía, la pomona era la Coca-Cola, y comer un panchito. Así que yo calculo que en el año, yo nací en el 45, ponele en el 48, 49. Mi hermano, que era mayor que yo, también íbamos los 3 a la cancha. Y a partir de unos años después, ya con el hecho de ir todos los santos días a Manuela Pedraza y Kramer a jugar, a andar en bicicleta en el velódromo, o a jugar con nosotros chicos a la pelota, o a hacer cualquier cosa que se nos ocurriera, ahí ya empecé a tomar contacto con los jugadores, porque veíamos los entrenamientos de los jugadores. Entonces ahí me empezó a picar, no el bichito,
pero ya uno tiene más noción de lo que vio, porque ya sabía que un jugador era fulano, el otro jugador era sultano, y que a lo mejor si el jueves no había entrado en la práctica, seguramente al otro día no iba, el domingo no iba a jugar. Bien, y así que tengo, y socio me hice cuando tenía 6 o 7 años. ¿Qué número sos ahora de socio? No, ahora soy vitalicio. Ah, ahora sos vitalicio. Pero en aquel momento el carnecito infantil que tenía con la libretita, tenía el número 1245. Son esos números que no te olvidas en tu vida. Después me mantuvieron el número cuando fui cadete. Y después ya fui socio, claro, después, socio antiguo. Sí, después con este tema de que se fueron empalonando, claro, bueno, a ver qué eso, número podía tener ahora. El 3. No, bueno, no sé. yo como antigüedad llegué a tener el número 76. Bueno, después de esa primera parte que contamos de cómo hizo infancia, de cómo ya, un poco más en la época juvenil, ¿cierto? ¿Seguiste ligado a Platense viendo fútbol o ya empezaste a tener relación con gente amiga? ¿Tenías una vocación de directivo, no, te gustaba, o hacías alguna actividad en el club no, y siempre pegaba? Siempre iba al club. Cuando no tenía nada que hacer, cuando uno salía a la calle y me encontraba a los chicos para jugar, y me caminaba 2 cuadras y me metía en el club, a veces había otro chico para jugar. Otro chico o otro adolescente. Así que a Platense lo seguí siempre que me dejaron, porque hubo una época en que por la edad mi viejo no me dejaba ir de visitante. Se iba él de visitante. ¿A qué edad todavía tenías eso de que no podías ir de visitante? ¿A qué edad? Y yo me escapé la primera vez para ver a Platense, tendría 14, 15 años por ahí, porque aproveché la circunstancia de que mi vieja estaba visitando a su madre, a pocas cuadras de la calle Platense, y nos escapamos con mi hermano. Total, mi papá volvía tarde, fue una cancha del ascenso creo que fue, no sé si fuimos a Atlanta o alguna cancha de esa, porque ya estábamos en la primera vez, ya habíamos ¿Qué año era más o menos? Más o menos. Esto tiene que haber sido 58, 59, 60, por ahí. Y después, bueno... ¿Y después cómo fue llegando eso de llegar a ser directivo? Sí. No, de casualidad. ¿Cómo llegaste a ser directivo de Platense? Ser directivo de casualidad. A ver. Porque me invitó Marino, el doctor Marino. El doctor Marino. A que diera una mano, porque se había conformado un grupo de trabajo para ver los problemas que tenía Platense, que eran serios. Ya se avisoraba de que la experiencia de Platense no iba a terminar bien. Porque había muchos jugadores contratados, había muchos sueldos que decía que se pagaban, había muchos compromisos que se decía que no se cumplían. Y bueno, y nos juntamos en lo que se llamaba la cooperativa Cabildo Norte, que era una cooperativa tipo Credicop, tipo Caja de Saavedra. Y ahí se juntaba mucha gente y se conformó lo que se llamó el nuevo movimiento Calamar, pero conformado por 50, 60, 70 personas, que obviamente no íbamos todos a las reuniones, pero donde los que iban discutían sobre qué había que hacer con Platense, porque éramos conocedores todos de Platense, porque todos nos habíamos criado. Bueno, Marino era pelotario de toda la vida de Platense. Los hermanos González... Había más, en esos años, ¿había más vocación para colaborar y ser directivos que en este año 2022? Mirá, no sé ahora cómo será. Lo cierto es que antes no era una cuestión de vocación. Uno veía, notaba, que la gente estaba preocupada, yo a lo mejor un poco menos porque era más joven, estaba preocupada porque Platense desaparecía. Ajá. Entonces me lo engancharon a mi hermano, me engancharon a mí, yo no pude integrar una lista porque no tenía la edad mínima requerida por el estatuto, pero de cualquier manera me integré a ese grupo de trabajo. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar, trabajamos todos, en realidad yo era un cadete. ¿Cómo empezaste? ¿Con qué cargo? Hablando de figuras como la del arquitecto Sacheo, por ejemplo. Sacheo. O algunos ¿Qué cargos empezaste? ¿Vocal? El primer cargo que tuve oficial, vocal suplente. El último vocal suplente.
en la segunda presidencia de Marino. Pero ahí como hubo un problema con en la comisión directiva, precisamente por la decisión de hacer el estadio de cemento, ahí fui, digamos, ocupando otras posiciones porque había renunciado el alemán Schaffer, que era el que manejaba los números platenses, junto con un socio de él que se llamaba Fina, o se llama Fina, porque creo que Fina todavía vive, los hermanos Russo, el arquitecto Pegoraro, toda gente, bueno, habría que nombrar a un montón que a uno se le escapa, ¿no? Y ahí empezamos, la forma de trabajar era muy simple, nos juntábamos una vez por semana, en reuniones de comisión directiva, y en reuniones de comisión directiva cada uno aportaba el dato sobre el tema que se trataba. Podía ser una buena idea, podía ser una mala idea, pero ahí no se le negaba la palabra a nadie. Germán, contanos un poco de Manuela Pedraza y Kramer. Sí. ¿No es cierto que hoy, en el año 2022, estamos tratando de volver a tener nuestro lugar de pertenencia que nos corresponde? Pero contanos alguna experiencia, vos venís cerca de la cancha. Enfrente del pelotón. Contanos para los jóvenes, Platense tenía su cancha, digamos, en una disposición de los arcos de una manera, y después por el tiempo se cambiaron. Sí. Tenía un velódromo, Sí. se tuvo que modificar, ¿cierto? Contanos un poco para los jóvenes qué pasó en esa Bueno, época. el predio original, por lo menos el que conocí yo, creo que es el original desde el año 32, aunque el velódromo se hizo después, el 32. Era un predio magnífico. Era un predio que tenía 2 canchas de paleta, 2 frontones, uno que estaba techado. Tenía un patio enorme donde se llenaba en carnavales, se llenaba en los bailables que se realizaban. Tenía un escenario en donde se reproducían obras de teatro o actuaban orquestas. Después tenía 4 canchas de bochas. Siempre el patio como ente regulador, digamos, ¿no? Después venía la confitería y ya después empezaba toda la tribuna. La tribuna que en un primer momento era la platea, cuando la cancha tenía un arco de espaldas a Manuela Pedraza y el otro arco de espaldas a Tamborini, que antes se llamaba Guaira. Después tenía una tribuna sobre Manuela Pedraza, una tribuna enorme que era la visitante que daba, digamos, a espaldas de la calle Amenábar, y la otra tribuna que también era el local, que daba sobre Guaira, que era más chiquitita, que era donde estaba el tablero del alumno. Era un predio hermoso, porque cada uno lo disfrutó de la mejor manera. Mi abuelo lo disfrutaba jugando a la bocha o al codillo. Para los que no saben, sí. ¿Era un predio que era de Platense o alquilado del Estado? No, era un predio que era de uno de los presidentes de Platense. Todos dicen que, es decir, no hay unanimidad al respecto, ¿no? Porque algunos dicen que era del Sagasola y otros dicen que era de Del Casa. Lo cierto es que cuando Platense pierde el predio, el que hace el juicio por alquileres atrasados es la firma San Jorge, que era una firma comercial, una sociedad anónima, que era sucesora de Del Case. Así que más bien yo me quedo con que esos terrenos en principio debían ser de la familia Del Case y no de Sagasola. Platense tenía ese predio, digamos, a perpetuidad, porque tanto Sagasola como Del Case eran, no sé si fanáticos de Platense, pero habían hecho mucho por Platense. Y le habían puesto un alquiler testimonial. Es como si vos tenés una casa y se la querés prestar a un amigo y dices, mira, para que no te salga caro, ni tampoco regalado, pagame, no sé, 100 pesos por mes. Y así Platense estuvo durante años, porque Platense cae desde el año 32. ¿Y qué pasó? Así, tratamos de acelerar lo que hemos hablado para... Parte de la crisis ¿Qué de pasó Platense, parte de la crisis de Platense del 71 fue que los directivos se olvidaban de pagar los alquileres, por más testimoniales que esto fuera. Y pensando que nunca las figuras de Del Case o de Sagasola
iban a echar a Platense por falta de pago. Claro. Eso fue. ¿Y qué pasó que hubo un clic que en un momento se lo reclamaron? Bueno, un clic fue cuando Platense cae en crisis en el 71, y allí se produce todo el mundo, en los diarios, en las escasas digamos, ediciones periodísticas deportivas, se hablaba de Platense como loco. Primero porque Platense, ese estado que yo comentaba antes, que se veía que algo iba a terminar mal, Platense había ganado fama de no pagador, no tenías un jugador que quisiera venir a Platense. No tenías un jugador. Es más, cuando viene el Negro Juárez, el fullback, el número 2, Miguel Arturo, Miguel Arturo Juárez. No, Miguel Arturo es el güey. O Miguel, bueno, el 2, el negro. Miguel Arturo, Miguel Ángel es el delantero. Jugaba en Comunicaciones el tipo, tercera división. Y cuando nosotros vamos a buscar con Pedro Muñiz, el tipo dice, no, yo por supuesto. Y nosotros decimos, ¿cómo no quiere venir a Platense? Queremos ascender y es un club de primera. Dice, pero no pagan. Y ahí tuvimos que conseguir gente que diera cheques para que el Negro Juárez, junto con otros 2 o 3 jugadores, estuvieran seguros que en la fecha del mes que se daba el cheque, el tipo iba a cobrar el sueldo. Perdón, para no irnos un poco del tema, bueno, a ver si podemos enganchar mejor. Nosotros teníamos muchas actividades sociales, el velódromo, pero se decidió, antes de entrar en seguir los problemas que tuvo Platense, después se tuvo que ir. No, Platense. Espera, te hago otra pregunta, así no me voy a estar. Cuando dio vuelta la posición de los arcos, sí, que hubo cosas que, digamos, socialmente o de actividades se terminaron, ¿no? Bueno, ¿por qué se dio vuelta los arcos? Esa es una historia que es interesante que sepan. Porque se quería dar más kilómetros cuadrados, digamos, metros cuadrados a la cancha. La cancha, el fil, propiamente dicho, era muy chiquito, porque corría de Manuel Peralta a Guaira. Y tenés que contar la tribuna, una tribuna y la otra tribuna, y entonces quedaba un campo de juego, yo no creo que midiera más de 80 metros de largo. ¿Pero seguía la AFA no, o en ese tiempo? En ese entonces la legislación a lo mejor no es como ahora, ¿viste? Que tenés que tener un 100 y pico de metros de largo, sí, por 100 y pico de largo. Antes era más fácil en casa todo, ¿no? Sí, aparte de 2022, pero bueno, Platense, un montón de cosas que antes lo había. Pero Platense asciende, claro, después de estar 9 años en el descenso, y eso fue una revolución para Platense. Y entonces la directiva de ese entonces dice, bueno, vamos a dar vuelta a la cancha, le vamos a dar otro aspecto. Ahí está. Y entonces ponen los arcos, uno con espaldas a la calle Kramer y otro con espaldas a la calle Amenábar. Redistribuyen las plateas, la platea se hace una sola tribuna de plateas que da sobre el Ronaldo Graya, a todo lo largo de la cancha. El ancho se hace un poquito más ancha, porque ya era un poquito más de 70 y pico metros. Y es por eso que se da vuelta a la cancha. Lo que pasa es que al dar vuelta a la cancha, al tener que estirar la tribuna que da sobre Amenábar, se tuvo que destruir el velódromo. Ahí está, eso es lo que quería decir. Que era, vos fíjate, hoy si se hiciera hoy, creo que está medio país discutiendo, porque viste que las cosas antiguas no se tocan. En aquel momento el velódromo era uno de los únicos 2 que había en toda la capital federal, y no sé si era uno de los 3 o 4 que había en el país. Y lamentablemente se destruyó porque, bueno, se tuvo que destruir porque si no, era el mismo botón, dar vuelta a la cancha y dejar el velódromo ahí. Prioridad era el fútbol. Pero claro, Platense tampoco tenía demasiadas actividades. Claro. Era importante en paleta, había boxeo, y ninguna de esas cosas se vieron, las bochas, los bolos, y ninguna de esas cosas se vieron perjudicadas por la otra cancha. Lo que perjudica la situación de Platense es que se empieza, con la alegría de estar en primera, se empieza a gastar más de lo que se puede. Y como siempre que se gasta más de lo que se puede, ¿quién paga las consecuencias? El club. Y el club casi más desaparece, porque quedó con tantas deudas, quedó con tantos juicios, quedó con tantos embargos, que era prácticamente imposible que vos te sentaras 10 minutos a pensar qué pasaba mañana, porque ya sabías que mañana tenías que esconder un trofeo porque te lo venían a embargar. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque para vos, por
primero para vos, obviamente, pero para nosotros los hinchas, saber que se perdió nuestro lugar de pertenencia es grosso. Entonces, es lindo rebobinar un poco y saber por qué se llegó a eso, porque hoy nosotros, la verdad que, no sé si te pasa a vos, pero yo me sigo sintiendo de Mariano Pérez de Crack. Nunca me termino sintiendo de Vicente López. ¿Lo cierto? ¿Es verdad? Vos no te sentís todavía ahí. Bueno, pero todos los que estamos acá en el programa, todos nos sentimos de Saavedra, somos de Saavedra, no somos de Vicente López. Entonces fue un tema fuerte, ¿no? Bueno, eso es Núñez. Bueno, está bien, es Núñez, pero quiero decir que nosotros lo hicimos de Saavedra, por una tradición. Pero digo, pasó porque no tenía más remedio, vos sos contador, si yo no pago números, porque en ese tiempo no tendría. No se pagaban los alquileres. Errores. No se pagaban los alquileres. Vinieron una serie de juicios. Uno de los juicios es el del cobro de los alquileres. Los alquileres fue uno de los problemas más grandes, ¿no? Más grandes. Pero que se agrandaron, porque si bien el alquiler era testimonial, se agrandaron porque en el juicio que hicieron los jugadores de Platense, que fueron declarados libres sin haber cobrado un peso, y fueron a la justicia de trabajo a pedirlo de ellos, ahí sí me parece que se cometió una picardía, denominando a Platense inquilino pudiente porque explotaba el fútbol profesional. Entonces, cuando nosotros nos presentamos para ver el tema de los alquileres, el acuerdo de pago, después dicen, no, los alquileres son indexados porque ustedes son inquilinos pudientes. Y de ponerle 1.500, 2.000, 5.000 o 10.000 pesos que se debía por esa indexación 2,5 millones de pesos. Te estoy hablando del año 71, 70. Eso hizo que prácticamente teníamos juicio con un solo jugador de 4 millones de pesos, teníamos con todo el plantel por el orden de los 8, 10 millones de pesos, teníamos todo embargado, no teníamos cancha, jugamos de local. Entonces vos que sos contador, jugamos de local en la cancha de los Andes. Sí, contanos, trato, no se ofende, te ofenda a vos ni el público, te interrumpo un poquito, porque quiero redondear cosas. Son tantos los detalles de esto. Mala administración. Exacto, eso es inteligente, muy inteligente. Hubo una mala administración, pero no hubo una deshonestidad. No tenemos que pensar que hubo cosas raras ahí, los hinchas, de hoy día no podemos disfrutar eso. El presidente de aquel entonces fue expulsado del club y nunca más pudo volver a ser, ni siquiera asociado raso. Y tuvimos a la primera presidenta mujer. A la viuda de Marco Vecchio. Exacto, ahí está. Platense tuvo la primera, Platense tuvo la primera presidenta de fútbol argentino mujer, que se llama Marco Vecchio. La actividad de Marco Vecchio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa señora, cuando renuncia a Santiago, por presión de los socios, se hace cargo del grupo que era vicepresidente. Santiago era el presidente en esa época. Juan Santiago era el presidente. Exacto. Entonces ella, lamentablemente mal asesorada, porque ella no tenía por qué saber de fútbol, y no estoy hablando con el machismo de hoy en día que está prohibido, sino con lo que pasaba antes. Platense tiene que pagar, y a ella se la condenó es una palabra muy fuerte, pero a ella se la suspendió por 10 años como socia del club y se la inhabilitó por 8 años para ejercer, después de esos 10 años, 8 años más para ejercer algún cargo electivo en Platense. Y como ella, fueron varios directivos que cayeron en eso. A nivel, digamos, judicial, argentino, no tuvo problemas esa directiva por lo que pasó con el... se quiso dar el ejemplo, te digo, porque yo estaba en esa comisión directiva y hubo un tribunal de honor que actuó absolutamente escuchando al acusado, evaluando de que no quería defender, y se decidió, porque las contabilidades son medias complejas para manejar. Y si son complejas ahora, imagínense lo que era el año 70, donde el libro no eran planillas de computación, sino que era un tipo que escribía, salieron 10 pesos, debitamos caja y acreditamos que se le pagó. Era todo manual. Todavía existía la pintura. Contanos un poco, por favor, contanos un poco. Yo estoy ávido de saber si les pasa a los que están atrás. Esto es histórico, por Dios, programa histórico. Perdóname que lo volvamos a la memoria. No me haga cambiar. No, pero aparte lo escuchaba
ya del barrio, ya veníamos de vivir enfrente del estadio. Para nosotros es muy fuerte. Para la Pedazo creo que nos viera Chapa, la boca de la tribuna, eso me hace todavía emocionar, ¿viste? Entonces, saber que lo perdimos. Bueno, y cómo llegó un momento que esos directivos decidieron que había que desarmar el estadio, o sea, que se tenía que ir, o sea, la justicia dijo que se tiene que ir, ¿cómo fue? Vino la orden del salón. Vino una orden de salud. El juicio ese había sido... ¿Por los jugadores o por los alquileres? Fue No, por los alquileres. Por los alquileres. No, los jugadores lo único que pueden hacer era embargar recaudación. Recaudación. Porque sobre la propiedad, primero la única propiedad que teníamos era la de Núñez y Amenábar, que era la sede social, pero esa se fue, le insisto, era otra época, se fue diluyendo, había gente que... Ahora, hay una cosa que no me cierra, perdón, hay una cosa que no me cierra. Esconder expediente, en fin. Los dueños del predio, de todo lo que serían, eran fanas de Platense, dieron su lugar para que Platense... Y después se pusieron tan exigentes con los alquileres, está bien, 2 años que lo pagaban, no sé, pero fue tan así de que los dueños del lugar... No, pero no fueron los dueños, fueron los herederos. Fueron los hijos, los herederos de los... Yo puedo ser muy hincha de Platense y morirme de Platense. Y a Platense le digo, mientras vivo yo, a Platense no lo toco. Ahí estaba, aclaramos que fueron los herederos. Después yo me muero, sí, evidentemente eso pasa a una sociedad, a saber qué cosa comercial había. Y los tipos hacen un negocio comercial. Y no hubo forma de negociar de ninguna manera, era tanto lo que se debía. No, porque ellos ya tenían la seguridad de que la Municipalidad de Buenos Aires se los iba a expropiar el lote. Porque siempre, nosotros también vivíamos con esa espada de Damocles, que siempre la municipalidad amenazaba con que iba a abrir la calle Moldes y la calle Vidal, que está interrumpida casualmente por el predio. Vos llegás a Vidal y Guayra, no podés seguir por Vidal. Vos llegás a Moldes y Guayra, no podés seguir por... Entonces estaban prácticamente casi seguros que el gobierno les iba expropiando la propiedad. Andás a ver la cantidad de millones de pesos que estaba en juego en ese momento. Y efectivamente el Platense se va de ahí y al poco tiempo no, que eso viene la revolución esta del 76, y ahí sí empiezan las obras, que son la escuela, el polideportivo y la plaza. Ahí nos vamos acercando a la actualidad un poquito más. Contame cómo empezó... Las calles nunca se abrieron. Contame cómo se empezó a pensar hacer algo en Vicente López. Bueno, uno lo pone a pensar porque el primer año de Platense en primera B, yendo a jugar a Los Ángeles local y a otras canchas también, nos dábamos, y el segundo año habíamos hecho un muy buen equipo. Y había partidos que uno sabía que no nos faltaba un plus porque jugábamos de visitante. Porque los de Atlanta habrán sido muy amables con nosotros Atlanta la sentimos como propia durante muchos años, pero era la cancha de Atlanta. Hasta hicimos, cuando ascendimos, hicimos la prueba de ir a jugar de local a Tigre, sí, pensando que en el norte no había fútbol de primera. Los de Tigre estaban en casero, no. Y en el primer partido que juega Platense de local en el torneo nacional contra Sportivo Patria de Formosa, tuvimos que salir bajo una lluvia de piedras porque los hinchas de Tigre nos tiraban piedras. Y ahí tuvimos que recibir el contrato y no me acuerdo, después creo que terminamos hablando con Atlanta y ahí sí ya nos quedamos en Atlanta. Pero mirá vos. Bien, o sea que la realidad futbolística hizo que nosotros tengamos que ir pensando tener un lugar propio, volver a tener. ¿Cómo se pensó en el lugar donde estamos hoy día? La única forma que nosotros entendimos que podíamos ascender era por lo menos no dar tanta ventaja cuando siempre de visitante. ¿Y cómo se empezó a negociar el lugar donde estamos ahora? Eso es una historia larga. Porque la gente que estaba en Vicente López, cuando se enteraron de que nosotros estábamos pensando en hacer la cancha ahí, yo creo que no llegamos a la guerra civil, pero por el mal. Porque la gente fifí que hacía tenis, no porque la gente que haga tenis es fifí, pero me refiero, estaban acostumbrados a una tranquilidad absoluta. Porque el hincha no iba ni siquiera a ver las prácticas, porque no había cancha y practicábamos en otro lado.
Entonces cuando se enteraron, y fue una negociación muy complicada, fue yo te diría no me sale el término ahora, cuando lo pones haces como una especie te voy a decir que no vas a ir más ahí, bueno, se llama de una manera. Y hasta tuvimos que hacerles el gimnasio como prueba de que nosotros lo que prometíamos lo íbamos a cumplir. Y el primer gimnasio que tiene Platense, que hoy es donde juega la primera de básquet, ese gimnasio lo hizo también como compensación por empezar a hacer la cancha ahí. Que de cualquier manera los tipos, la gente que estaba ahí, boicot, esa es la palabra que salía. La gente que estaba no pensaba si iba a poder hacer la cancha, porque era mucha guita. Entonces otra decisión compleja, dolorosa, que tuvimos que tomar es vender la sede de Amenábar y Núñez. Una sede que durante años tratamos de revitalizarla, pero ya la gente no iba más. Vos querías revitalizar la confitería o el restaurante, la gente no iba. Teníamos unos pocos chicos de las inferiores durmiendo ahí, entre los cuales estaba el Toro Morelli, Pavón, que no era de las inferiores, pero bueno, era como si lo fuera. Y decidimos eso. La primera plata que entró, que se tuvo como para empezar a realizar obras para ir armando Vicente López, ¿de dónde salió? ¿De publicidades? Para armar el estadio. No, ahora vamos a llegar al estadio. Primero pensamos en la parte social. No, eso fue del año. Eso se compró en el 47, en el 48, o sea, era un terreno que Platense lo tenía ahí. No, claro. Yo lo estaba usando prácticamente. Lo compró el interventor. Ahí está. Lo compró el interventor. Bien. Era un vaciadero de basura. Claro, no sé alguna cosa, yo quiero que lo explique bien, porque yo un detalle no lo sé. Era un terreno, estaba en una calle de servicio de la General Paz. La General Paz en ese entonces eran una cintita. Varios contrabandos. Dos cintitas para ir, claro, dos cintitas para ir. Sí, por la ruta. La calle Sufratelli, ¿qué era la calle Sufratelli? Claro. Vos llegabas al puente Saavedra con el tranvía y después en la calle Sufratelli era tierra. El puente de Zapiola, el viejo, no sé si ustedes lo conocieron, se hizo con la General Paz. O sea que esto fue de año 47, que había ciertas actividades y después con el tema... compraron el terreno y las instalaciones las empezó a hacer una comisión directiva en el año 54, 55 por ahí. Para algunas actividades. Que se hizo la pileta. Bien. Te digo de lo que yo escuché, ¿no? Aunque yo iba, me llevaba a mi abuelo a ver lo que era el previo. Se hicieron dos canchas de tenis, las piletas de natación, sí, y lo que estoy, y los dos frontones, porque por primera vez Platense, porque tenía mucha ascendencia, pilota paleta en Platense. Los hermanos Armas, los famosos hermanos Armas. Armas no tiene hermano, Angelito. Angelito Armas. Los hermanos eran los González. El Chueco González. Me olvidé de decir algo muy importante. Siempre primero Platense.
Servicio de Catering, junto a Platense y a SPP. Eventos en general. Comunicate al 11 3219 3310. Cuando pasó esto de que todos hemos visto que íbamos guitarras, como podría decir, estábamos en todas las canchas y yo, decimos, bueno, teníamos un terreno con una posibilidad de hacer un estadio. Ahí cómo empezó la idea de ese lugar que yo me acuerdo que el piso era terrible, no se podía jugar ni al picado porque era duro. ¿Cómo empezó a decir, bueno, acá podríamos ver, ya estaba Aedo en esa época? Aedo no se Platense. El negro por eso, pero él ya cuando se construyó, cuando se empezó a ver de que se podía hacer el estadio en ese lugar. El proyecto es de él y del arquitecto. Por eso, ahí está. Dijo, bueno, acá nos dan la medida. ¿Cómo empezaron la idea de poder hacer el estadio? Bueno, la primera idea es la pelea que te cuento, uno de los motivos por los cuales el alemán Schaffer con varios renuncia. La primera idea fue, empecemos a hacer las tribunitas, primero compremos estructuras tubulares. Entonces, mientras la gente se sube a una tribunita tubular, por ejemplo, la cancha de Villalagüe, sí, la vieja cancha de Villalagüe, estaba hecha así, con andamios. Entonces, la idea de Schaffer era, construimos un machito de tribuna y la gente se sienta en la tubular. Después de estar en la tubular, la trasladamos y hacemos otra vez. Era una cosa que podíamos llegar a terminar en 160 años. Y aparte era total y absolutamente económico. Demostrado era económico. Y entonces se decidió hacer el estadio de cemento armado, se decidió aceptar el proyecto que después lamentablemente se tuvo que abandonar porque la cancha de Platense iba a ser todo como la tribuna oficial, es decir, elevada a 3 metros la tribuna, para recuperar en metros cuadrados cubiertos lo que se perdía con el predio para las actividades. Pero bueno, lamentablemente no alcanzó, vino el Rodrigazo. En el momento que nosotros estamos pagando la primera colada de hormigón y habiendo comprado los primeros hierros para hacer la estructura, viene el Rodrigazo. Y ya no se conseguía el fierro a precio oficial. Con lo cual ahí tuvimos problemas de demostración contable y un montón de cosas que bueno, se fueron superando. Y mientras tanto la presión de seguir jugando al fútbol de otro lado, los resultados, mientras ustedes trabajando la posibilidad de tener toda la gente trabajó. Porque cuando la gente se dio cuenta de que el estadio no solamente era un pipí, sino que era una realidad, la gente se empezó a acercar y la gente empezó a colaborar.
Tal es así que se tuvo que hacer una comisión para el manejo de los fondos, porque nosotros lo que pretendíamos es que la gente que aportaba se diera cuenta que Platense de ahí no tocaba un soplo, que todo era para que el estadio de una vez por todas se pudiera terminar. Porque nosotros no terminamos el estadio, nosotros inauguramos lo que se inaugura es una parte de lo que es la platea central hoy, La visitante, la mitad de la Liniers, y atrás del arco y la espalda de la General Paz, tubular con 700 plateas. Contanos cómo fue un poco rápido la historia de poder habilitar la cancha. Porque tuvimos que jugar el famoso cuadrangular de la muerte, porque veníamos jugando en cancha que no era la nuestra y había que jugar de local para tener la posibilidad de ascender. Fue una negociación grande porque no estaban, había que habilitarla, los socios tuvieron a trabajar de noche. Ahí entramos en la etapa de cuando se inauguró el estadio y hoy, por eso les cuento que el 22 de julio, hace 43 años que se cumplen ahora, desde 2022, fue la inauguración del estadio, el 22 de julio, ¿no es cierto? Se cumplió con ese estadio. Exactamente, así que de paso conmemoramos en esta charla esto. Y en el mismo momento en que el Platense jugaba el primer partido del petit torneo contra Gimnasia y Esgrima de la Plata. Exacto. Es decir, fue todo uno, empezar el partido, dejar fácil a 10.000 personas de Gimnasia que no pudieron tener cancha. Hoy, si pasara hoy, yo creo que tiene que venir el ejército de las Naciones Unidas para solventar la situación. Porque era gente que desbordaba por todos lados. Y sin embargo, muchos desmanes que digamos no hubo. No. Se jugaba cuadrangular y la gente de Gimnasia la podía. Se jugaba cuadrangular con Chacarita, Atlanta, Gimnasia y nosotros, que nosotros éramos los que, digamos... Los candidatos. Exacto. Y bueno, gracias a Dios, la suerte de poder tener el estadio también ayudó un poco, ¿no es cierto? Y fue fundamental. Exacto. Fue fundamental aparte de la calidad de todo lo que teníamos. Seguramente Alfredo con el presidente de Grondona de AFA para que la habiliten. No solamente con la AFA, sino con la municipalidad. La municipalidad también se portó de manera excelente, no puso tanto problema. Y la gente se enteró cuando veníamos de la AFA con Alfredo de que al otro día, sábado, iba a venir una comisión de la AFA para averiguar si debajo del techito por donde hoy se accede a las plateas, digamos, oficiales, ¿no? Eso tenía que estar mejorado, tenía que estar pavimentado, tenía que estar con cemento. Y bueno, hubo gente que trabajó hasta las 12 de la noche, 12:30, haciendo un cemento armado que en algunos lugares todavía es el original. Claudio de Girani nos contaba la otra vez en el sentido de pertenencia coreana que hasta él había jugadores que colaboraban. Claro, y él jugaba. Jugaba después. Sí. Bueno, el papá, Alfredo, hizo las plateas. Las plateas que hoy están lamentablemente muy mal mantenidas y muy mal homenajeadas porque son históricas. Esas son las originales del estadio. Las Sachero estamos hablando. Las Sachero. Las otras son hermosas. Pero me refiero a que eso... Bueno, nos salvamos de ese cuadrangular, gracias a Dios, lo pasamos y subimos a primera. Nos quedamos. Nos mantuvimos en primera. Contanos un poco después cómo fue el proceso vos como directivo, que fueron años bravos, ¿no es cierto?, para mantener... Eran todos los años estar calculando a quién le teníamos que ganar y quién tenía que perder el otro para poder mantenerlo. Tal es así que, bueno, primero viene, después del petit torneo, donde jugaban 4 y descendían 3. Y nosotros éramos los candidatos, los otros 2 estaban en discusión entre los otros 3. Pero nosotros éramos candidatos porque en ese campeonato de 22 partidos habíamos sacado un empate en la cancha de Unión y le habíamos ganado Unión acá. Eso toda la cosecha de puntos que habíamos hecho. Y dijimos nosotros con este equipo nos vamos irremediablemente al descenso. Pero bueno, se dio con que se dieron varias circunstancias. El polaco Cap estaba olvidado, ¿verdad? Yo lo pagué, pero bueno. El polaco Cap estaba olvidado, había sido muy maltratado en el fútbol porque después de un fracaso grande que había tenido la selección, estaba como olvidado acá en Argentina. Nosotros lo trajimos de Ecuador porque aparte creíamos que un nombre como el de él, que a pesar de que había sido tan zarandeado, era un tipo importante.
Y así lo vivieron los jugadores, porque los jugadores cuando lo vieron al Polaco Cup, o cuando empezaron a interactuar con el Polaco Cup, es como que hicieron un clic. Y a partir de ese momento el equipo cambió absolutamente. Yo no podía creer que los mismos jugadores que no levantaban la pierna y que no le podían pegar a la pelota, dieran una demostración en ese petit torneo. Perdimos un solo punto. El primer partido de local, 0-0 con Gimnasia. Después fuimos a la cancha de Atlanta, ganamos. Después fuimos a la cancha. Tuvimos 3 partidos visitantes para Colombia. Gimnasia, que el famoso para contar 20.000 anécdotas de ese partido. En La Plata, después del último partido con Chacarita. El último partido en la cancha de La Plata. Exacto. Bueno, y a partir de ahí, al año siguiente, pusimos nuestro mejor esfuerzo. Pero terminamos pateando los penales con Lanús. Los 22 penales famosos en la cancha de Lanús, en la cancha de San Lorenzo, frente a Lanús. Y que Belucci, el arquero, fue la figura. Perdón, yo me quedo, sí. Después de Lanús, al año siguiente, también, bueno, ¿cuál fue el error? Trajimos jugadores trajimos al arquero que era malo, trajimos al fútbol que no servía, trajimos al centro joven que no... Terminamos faltando un partido, un punto por debajo de Banfield. Y Banfield quedaba libre en la última fecha. Y cuando faltaba 1 minuto para terminar el partido contra Banfield en la cancha de Atlanta, hay penal, que lo ataja de Virgilio. Eduardo de Virgilio. Arquero, digamos, casero, Sí. de Platense. Lo conozco. Y después fuimos a ganar la cancha de Chacarita, que fue el día que mataron a un hincha. A Jofre. Al turco, que paz descanse. Y después vinieron otras épocas en donde también siempre, nunca... Es buena pregunta un poco más general, así vamos entrando un poco... Y ya después me fui. Vamos entrando a la parte final de la charla, pero quedarían 100.000 cosas que contar. Pero te voy a hacer una pregunta así de hincha, ¿no? Yo lo hablaba con Claudio Llenari cuando hicimos el sentido de pertenencia con él. Hubo muy buenos jugadores de Platense, muy buenos. Pasaron cuando vos fuiste directivo, obviamente, y también después. ¿Por qué siempre, en general, Platense perdió el descenso? ¿Por qué vos querés, habiendo estado vos siendo parte muy importante, ¿no es cierto?, en decisiones de traer jugadores, directores, ¿por qué hoy día hay equipos innombrables que fueron campeones? ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué pensás? ¿Por qué pudo haber pasado? Bueno, Mea culpa, no sé, lo que quieras decir. Primero, en el fútbol hay una cuota de suerte que nosotros tuvimos para estar casi 20 años en primera sin más descenso, después del 76. Eso es lo primero. Nosotros tuvimos en primera del 76 al 99. Chapañando como el gato entre la leña, esperando que el otro perdiera con fulano y que nosotros le pudiésemos... ¿Pero por qué? ¿Qué vino mentalidad? ¿Cuál es? Pero ahora nos vamos metiendo un poquito más de realidad. Hoy que hay mucha diferencia... Espera, perdona, porque esta la tengo acá, no la tengo escrita. Hoy, año 92, había empezado el campeonato y obvio a gente que lo que espera es salvarse del descenso. Habla de vuelta del fantasma del descenso. ¿Por qué tuvimos esa mentalidad de hace 50 años? ¿Por qué no la cambiamos de una vez? Vos lo que viviste adentro, ¿qué experiencia te sacaste de eso? Tenemos un club arreglado. No sé la mentalidad que hoy impera en Platense. Me parece que hay mucho de eso. Pero Platense siempre fue un club. Es más, si no estaríamos como club de primera división, no estaríamos en la tabla histórica en el puesto número 15 de una tabla de 100. Y nosotros estamos, está bien, está Boca, está arriba, está Independiente, está Racing, habrá algún rosarino, pero después Platense está ahí. Sí, está bien, pero... Ahora, ¿por qué no la hacemos? Acá vamos a traer un poco a... Bueno, no la hacemos porque Platense siempre fue... ¿Por qué vos siendo directivo, tan importante en el club, viste durante tu época, y después ahora lo ves ahora, no importa, ahora estamos un poco mejor en el año 2000, siempre peleando abajo, nunca mirando arriba? ¿Por qué pasa eso? Uno no arma un equipo para pelear abajo o para pelear arriba. Vos armás un equipo pensando que lo que traes... Yo te hablo de la época en que los directivos decíamos los jugadores. ¿Qué pensabas? No ahora,
donde ahora... Yo sé porque viajaba con los planteles, yo sé a quién le estoy preguntando, No, por eso, Vamos a las raíces, bueno, de primero bien, porque... bien fuerte, la acción es fuerte la pregunta, pero No, primero me primero... gusta. ¿Por qué? O sea, Primero ¿por qué no siempre pelear el descenso? O sea, ¿por qué? Primero porque el fútbol no es una ciencia exacta. No, eso sí es. Nosotros estuvimos una semana yendo y viniendo a Paraná para contratar a Pessoa. No sé si vos te acordás de Pessoa. Muy derecho, un fenómeno. Que una noche Entrerriano, en la cancha de Atlanta nos volvió locos. Nos volvió loco. Sí. Invertimos una fortuna en el jugador. Con Chilevino, ¿no? Con el rubio Chilevino. No, cuando jugaba, nunca jugó igual. se le pasaba la pelota por debajo de la suela. Nunca jugó igual. Y después tuvimos suerte que lo pudimos vender a Racing. Es verdad. Bueno, otro ejemplo cuando lo contratamos a Forgués. El A Rosario. Forgués lo trajimos de Central Córdoba y rindió, se puso la camiseta, salió en un partido y ya maravilló. Tal vez así que a los 6 meses lo terminamos vendiendo a Ginecea y Mar del Plata. Sí. Es decir, y hay otros jugadores que vinieron muy precedidos de muy buenas condiciones y que después lamentablemente, no digo que sea el peso de la camiseta. Pero no nos conformábamos nosotros, nos conformábamos, decir, bueno, tuvimos tantos años peleando, porque dejamos un plantel para tratar de mantener la categoría. ¿Es así o no? Te pregunto la verdad. Ah, sí, bueno. Hay otros cuadros como Magaláes, qué sé yo, tantos jugadores que puedo nombrar. Y nosotros nunca arribamos arriba, ¿cómo pues? No, arribamos, alguna vez arribamos. Sí, alguna vez, pero en líneas generales no. La mayoría de las veces después. Hoy, no sé ahora cómo se, creo que ahora es peor. Pero antes el jugador, yo te cuento una anécdota de un arquero con el cual recién me reconcilié hace un par de años. Hace una gran campaña platense, llega el momento de renovar los contratos y ese arquero pide una cantidad exorbitante para lo que era Platense. Entonces yo, que estaba en las negociaciones, le digo, pero escuchame, estás pidiendo prácticamente 10% menos de lo que cobra Fillol del Río. Dice, bueno, porque yo soy el Fillol de Platense. Y si no te podés dar y si no tenés para mantener un Mercedes-Benz, comprate un fitito. Respuesta mía, equivocada, maleducada, pero caliente. Sí. Le digo, el fitito ya lo tenemos. Lo que pasa es que el fitito quiere ganar como si fuera un Mercedes-Benz. Durante años, cuando te digo, hará 4 o 5 años que a través de un amigo común nos saludamos de nuevo. Entonces el jugador también cuando hace una campaña, y Platense tuvo un plantel en el 80, creo que fue, que hizo una campaña bárbara. De Marcheta, con Escoto, Espina, ese es lo que y después renovó con esos jugadores. Cuando los jugadores se sienten en la picota, y hoy me imagino que debe ser mucho peor, porque hoy no solamente viene el jugador a charlar con vos, sino que está el amigo representante, que le empieza a calentar la cabeza, mirá que tengo una oferta de Tanganica de Singapur. Entonces, pero reconoce que nosotros tenemos una institución. Se hace lo que yo creo que se hace en función del respaldo patrimonial que vos tenés. Platense tiene que ponerse firmemente como meta, como objetivo, aumentar su cuota social. Tal cual. Hacete socio. Claro. Este programa está hecho para eso, bueno, justamente. Pero ¿cuántos socios hicieron en Platense nuevo y eso que Platense ascendió a primera? Sí, hubo muy poco, pero también no se hizo, digamos, una construcción de socios. Y bueno, no es solamente la vocación de traer jugadores de relleno. A lo mejor hay cosas que o sea, puntualmente, te hago otra pregunta para terminar y ya vamos cerrando, y no te molestamos más. Cuando armaban los planteles, sí. ¿se armaba para mantenerse en la categoría o para alguna vez ser campeón? La verdad, la aposta. No, se armaba para hacer un buen equipo. Después el ser campeón o ir al descenso es una circunstancia deportiva. Bueno, ¿y cómo lo ves hoy, 2022 Platense? Después de toda esta historia que nos contaste, de tu sufrimiento, haber puesto plata, vida, de familia, dejado de ver a tus hijos. ¿Cómo lo ves hoy en 2022? Tampoco la verdad tan dramático. Uno es directivo y el directivo o que le gusta ser directivo. Yo no conocí ningún directivo que vaya a ser directivo que le pone una pistola en la cabeza. Pero ahí está.
Bueno, sí, tenés que estar, pero porque te gusta, si no, no aceptés. Sí, está bien. Vos cuando, tenés vocación, vos está cuando, bien. tenés que, cuando te dicen vas a ser directivo platense, tenés que saber, sobre todo porque no son ninguno somos OPA, saber lo que vos, los días y la vida que vas a dejar ahí adentro. Sí, pero Y no todos eran y pueden ser como eras vos. y las ingratitudes. No, en No me digas que no. en todas las comisiones directivas. En todas las comisiones directivas que se conforman por 27 personas, siempre terminan laburando 10, 12. Los demás te vienen a buscar una platea cuando jugás con River, con Boca o con Independiente para quedar bien con el jefe. Bueno, es este 2022. Es jodido encontrar en líneas generales, directivos que laburan, ¿eh? en este momento de Platense, que están buenos, volvimos a primera. En líneas generales, ¿es el club que vos soñaste tener hoy día? No. Todavía falta. ¿Qué te parece que faltaría para que vos digas todo lo que me rompí el traste y mis compañeros y gente que no está? Tenemos este club. Faltan recuperar 20 años que se perdieron. En Platense se perdieron 20 años fácil. Que fue cuando todo lo que uno fue dejando, uno no, las directivas fueron dejando, que fueron dejando activas. Por ejemplo, el predio de Benavides, te pongo el ejemplo del predio de Benavides. El predio de Benavides estaba habilitado para que las inferiores de la AFA jugaran. Y desde ya fueron a jugar las inferiores. Yo iba a ayudar. ¿Te acordás que Se hicieron vestuarios, y de pronto un día desapareció porque era muy viejo. Nosotros cuando lo compramos, no había ni la mitad de la cinta asfáltica que había en ese entonces cuando era muy lejos. Fue con la venta de un jugador, ¿no? La mayoría del dinero para comprar la vida. Con los, ¿cómo se llama? Con los documentos del arquero, ¿cómo se llama el arquero? No, me mataste, ahora sí que no me acuerdo. ¿No me acordás vos? No, Fuera que era el mono Petty que no, fueron con los documentos de Miguel Ángel Juárez. ¿O con la plata de Negro Juárez? Sí, era. Para mí era un jugador más. Eran ¿O era el mono, Juárez? No, eran documentos de $37.500. Recuerdo los topos, los hurones que había. Bueno, ya lo habíamos hablado en el programa Vuelta de Caposuchi, ¿te acordás? El agua salada. Pero bueno, era un proyecto bueno. Era lejos, pero bueno. Era un proyecto pensando en que Platense se tenía que agrandar. Sí. Porque vos en Vicente López, por más que pongas a 72 ingenieros espaciales a pensar en crear estadios, Platense, si no tira todo abajo y hace todo nuevo, Platense no tiene nuevo espacio. Bueno, pero no me quiero ir de la pregunta. Bueno, no. ¿Cómo lo ves, año 2022, a Platense, hoy? 22 años atrasados. Seguimos pensando que no estamos... De lo que nos fuimos al descenso en el 99, Platense entró en una espiral lamentable, muchos años en el descenso y muchos años en la C. Nosotros decimos, bueno, no fuimos al descenso, tanto... No. Platense tuvo 9 años primero en la primera vez que le fue. Sí. Después estuvo 5 años la segunda vez que le fue. Y después estuvo eternamente. Pero yo, hoy no lo ves un estadio bastante moderno, cada vez hay más socios, la actividad física y cultural del club es bastante No tengo elementos ni parece información que creció mucho el club. como para decirte ni que sí ni que no. Bueno, pero a tu vista lo ves muy mejorado. Los baños del estadio, el estadio que vos construiste. Mirá, yo el baño, con otros compañeros. me tocaste un tema que yo siempre comento con la gente ahí en la platea. Sí. Antes de la cuarentena, mirá que pasaron ya 2 años más o menos, y antes de cuando podíamos ir a la cancha, había un habitáculo para defecar Sí. que estaba en reparación. Al otro partido apareció otro receptáculo al lado en reparación. Yo calculo que esto debe ser a los fines de cuando se fue, cuando vino Güen. Y todos los cartelitos de reparación están. Ahora, si Platense es capaz de potenciar la iluminación, hacer unas plateas, poner portones de acá, hacer las nuevas cabinas para las televisiones, no podés arreglar 3 baños. Bueno, está bien. No. Está bien, tenés razón. Te pongo un ejemplo tonto, pero vos me decís. No, está bien, es válido. En las pequeñas cosas se ven las cosas. Las mujeres también dicen de sus baños de mujeres, la Goyeneche, y nosotros en el programa de las mujeres también, las chicas lo dijeron. Pero bueno, en línea general el club creció.
Yo no. Como primera. No, pero eso. Otra actividad social. Pero eso no tiene parangón, eso no se va a discutir. No lo podemos negar. Me quedó colgado una cosa de la iluminación, para ir, si no, no quiero quedarme como la gana de. Si no, igual te voy a invitar el otro día, si no estará mal. La iluminación, la primera iluminación se hizo con un convenio con una bebida gaseosa. Con Seven Up. Con Seven Up, la famosa remera. No, remerita con el bolsillo. ¿Qué fue? Prácticamente eso, ¿no? Alfredo Ginani. Alfredo Ginani. Ginani trajo la propuesta y se la dieron a Argentino Junior y a Platense. Bien. Y hoy debe ser, bueno, eso siempre lo dicen, ¿no? Pero creo que está en Wikipedia. Debe ser una de las 2 o 3 iluminaciones en el mundo que todavía tienen las columnas dentro de la cancha. Sí. En aquel entonces fue. Vamos a decir, mucho del todo no se veía bien, pero por lo menos. No, bueno. Pero yo me acuerdo que era floja, pero bueno, por lo menos teníamos. Eso lo debe haber sido. Eso debe haber sido del 84, del 85. Fue todo canje, ¿no? Prácticamente. Sí, no, fue canje y. ¿Te acuerdas la remera que decía Seven Up? Fue un contrato importante. muy ventajoso, porque la gente no tenía relación. Pero también fuimos, cuando éramos pequeños, chiquitos, Platense tuvo una iluminación hermosa en Manuel Pérez Grama, que tenía los faroles como la cancha de San Lorenzo sobre la cancha. Una de las pocas estadios que tenían los faroles sobre la cancha. Así que a pesar de que vos decís que no hacemos que Platense desde centro, siempre Platense fue pionero en algo. Picó, No, pero es verdad. Pero no por mí. Pero yo no lo por bien, vos sabés que. Platense es un equipo. Vos sabés que. Platense es una institución. Sí, estamos cansados de decir, peleamos abajo, a ver cuánto, a ver el promedio. Por eso digo, pero ahora no es echar ninguna culpa, se rompieron bien el trato de ustedes para. No, pero es que que tampoco los que se vayan al descenso, si alguna vez se van, tampoco tuvieron la culpa. Porque vos llegas no, pero las declaraciones a veces de algún jugador que dice, no, estamos para esto, ¿viste? Bueno, pero el jugador tampoco le va a salir. Porque hubo un montón de equipos que no tienen ni la convocatoria de Platense, fueron campeones. Yo te de caliente. Bueno, sí, pero también tuvieron vinculaciones políticas para acá hay un montón de hinchas que apoyan, ¿no? También tuvieron vinculaciones políticas que ayudaron. Nosotros, Platense, tuvo un presidente, eso de los Populi, de la compañera de la pregunta, loco, que le decía a los socios, si querés un 9 que haga gol, hacete hincha de River. Pero después, cuando el tipo tenía que juntar la plata de algún lado para 3 jugadores, era el primero que ponía. Entonces, una cosa era el discurso, que él no lo podía modelar, porque él era lo que sentía, pero cuando veía que el Platense necesitaba un 2, un 5 o un 9 o un arquero, el tipo se rendía ante la evidencia, a pesar que le decía al socio, si querés tener un 9 que haga gol, hace hincha de River. Bueno, en algo vamos a coincidir totalmente. En algo vamos a coincidir absolutamente. Que hoy el 9 que haga gol creciendo. Que el 9 que haga gol no tenemos. Para que sigamos creciendo, para que creo cada vez esté mejor, para que los baños también, modo que vos decís todavía falta de ley, está bien. Hacete socio, porque la idea, vos fuiste secretario general, así que es fundamental hacerse socio. Es fundamental que la gente tome conciencia de que vos no podés pedir algo si no das algo en cambio. Exacto. No alcanza solo como cuando pones, yo no sé ahora cuántos abonados habrá platea, pero cuando vos pones a la venta, nosotros podíamos vender 120, 150 abonos, y hoy no sé en cuántos abonos habrá vendido, que es una oportunidad que vos tenés para apoyar a tu equipo desde la comodidad. Vos querés comodidad, la tenés que ganar. Y hay algunos que putean porque dicen, che, qué caro que está esto. Y si no tenés plata, te agarré vos. Bueno, nos vamos yendo. Vamos terminando este sentido de pertenencia extraordinario, histórico, el programa que es histórico los dos, y para que quede en el canal, porque van a escuchar, hoy van a escuchar y escucharon un montón de cosas, muchos detalles que no sabíamos. Pero ya van a venir alguna de decirte que no es así. ¿Cómo? Ya van a venir alguna de decirte que no es así. No me importa. No, digo porque Platense es así. En Platense somos así. Y ahora, mirá si había redes sociales en la época tuya, ¿te imaginas? Porque hay que ser, la verdad que hubo una época, ahora no tanto, pero había política Platense. Bueno, pero el tipo que escribe en redes sociales, acusando y puteando, es un tipo a la cual vos no le tenés que dar ni 5 de pelota. No, pero duele, hay cosas que duelen. Bueno,
Sé que quedaron un montón de cosas, después me contarás si te querés venir otro día para... Che, Robert, no me preguntaste esto, me quedé con ganas de hablar algo, pero yo te conté que iba a ser un poco complicado hablar todo. No, señor, no problema. Quiero que le des un saludo, un mensaje, o le digas a la gente de Platense lo que quieras, que te van a ver ahí en pantalla. Porque bueno, yo a la gente de Platense lo único que le puedo decir es que Platense es un club que siempre estuvo rodeado de la gente. Que a pesar de las discordias políticas que hubo, y en otras épocas eran bastante complicadas, siempre la gente llegaba el momento que venía y apoyaba. Yo creo que a Platense lo que necesita, y esto espero que no se tome como un palo para las autoridades, es que las autoridades enamoren un poco más al público de Platense, lo hagan más partícipe de las cosas de Platense, porque en definitiva el asociado común, el raso como yo, se entera de las cosas por una página en la web. Y eso la verdad que a mi edad, algunas veces me entero porque pipea a mi hija, si no, yo no me entero. Entonces me parece que hay que seducirlo un poco más al socio que está y seducir mucho más al hincha para que se haga. Esto es lo que puedo decir. Y un saludo a todos tus familia, a tus amigos. A todos los que me conocen. Un homenaje a los que no están y que bueno, eso formaron como directivos. Eso. O sea, vos llegaste a ser Fullar porque también tuviste tu maestro, Bueno, yo lo fui nombrando a algunos de manera desgranada. Lo que pasa es que uno, para nombrar a todos los que no están, pero que están permanentemente en el recuerdo de uno, porque son con los que uno trabajó, o son con los que uno colaboró, o son con los que uno fue aprendiendo. Qué sé yo, desde Carlitos Rival, que me lo olvidé de nombrar, a todos los que te nombré antes, y a mucha gente, el señor Ríos, que fue un protesorero que tuvo que agarrar la tesorería platense cuando renunció Schaffer. Qué sé yo, como son montañas de gente que en este momento, los hermanos rusos, que creo que los nombré, el arquitecto el gran presidente Ginani. Bueno, Alfredo, el mismo Schaffer, el Bocha Marino, ellos fueron presidentes que marcaron cada uno con una impronta diferente. Lo ves familiares del Marino. Cada uno con una impronta diferente. Sí. Marino absolutamente participativo, Schaffer un poco más temperamental y terco, y Ginani, que fue el único presidente de Platense que por mérito propio llegó a integrar el comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, cuando el comité ejecutivo no estaba integrado por todos los clubes. Eran 4 o 5 grandes y uno elegido por Rondona, a quien también lo quiero recordar porque hizo mucho por Platense. Bueno, nos vamos. Y nos vamos con las 3 palabras del programa, que ya sabés, porque se lo viste siempre o casi todos los días. Algunas veces me llevo al final y me duermo. Qué malo que es. Ahora la gente que está viendo la voz con todo lo que hablaste, hace lo mismo. Fruyar me durmió. Bueno, gracias. Gracias, un gusto enorme. Porque te lo mereces. Y después te vamos a hacer un pequeño sequito, pero nos vamos con las 3 palabras del programa. A la 1. Esa parte no la. A la 1. A la 1. A la 2. A las 3. A las 3. Siempre. Primero Platense. Chao. Bueno, Germán, gracias por haber visitado siempre el periodo Platense. Te sentiste cómodo, a gusto. Al lado de un tipo que conozco hace 70 años. Espero que vuelvas algún día y nos vemos en otro ámbito. Viene el verano, seguro a hacer un hambrientecito, comer algo todos juntos con otros hinchas. Y bueno, te deseamos entregar un obsequio. Gracias. Y gracias por todo lo que le diste a Platense. Gracias a vos por haberme recibido. Bueno, y nos vamos con las 3 palabras del programa. A la 1, a la 2 y a las 3. Siempre primero Platense.